Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda entrega de los accesorios útiles o inútiles para drones. Si no habéis visto la primera, aquí os la dejo. Echadle un vistazo y luego por favor volved aquí porque hay muchos accesorios en esta entrega que son indispensables. En este vídeo, como en el primero, os voy a ayudar a elegir si los accesorios son para vosotros o no a través del análisis de pros y contras, sin olvidar nunca el aspecto normativo. Si tienes alguno de estos accesorios, puedes contarnos tu experiencia en los comentarios. Mis fieles seguidores, ya sois 900. Muchas gracias a vosotros y a quien me quiera ayudar a llegar a los 1000. Suscríbete al canal, por favor. Ahora vamos a hablar de un accesorio que en pocos casos es optativo, ya que la mayoría de los drones no llevan memoria interna, la tarjeta de memoria. La mayoría de los drones llevan tarjetas micro SD y requieren un formato UHS 1 de velocidad superior a 3 o U3. Hablando de capacidad, normalmente suelen ser compatibles con hasta 128 GB, aunque pueden llegar hasta 256. Hay que mirar en el manual del dron que a veces, como en el caso del Mini 2, vienen incluso las tarjetas que son recomendables. Si no, en el caso de DJI vienen en la página del fabricante. Las que recomiendo yo y que recomienda también DJI son las SanDisk Extreme o la SanDisk Extreme Pro. Es recomendable también comprar más de una para poder cambiarla y para tener alguna de reserva en el caso de que te falle una. Normalmente 64 GB suelen ser suficientes para grabar 3 o 4 vuelos completos, dependiendo de la calidad del vídeo, obviamente, porque no es lo mismo grabar en 1080 que en 2,7K o en 4K, mientras que no es recomendable pasarse de los 128 por cuestiones de compatibilidad con otros drones que eventualmente podrás tener. Hay incluso quien recomienda cambiar la tarjeta después de cada vuelo para evitar pérdidas de datos. Bueno, si tienes suficientes tarjetas para hacerlo y los vídeos que vas a grabar son muy importantes y no se pueden perder, sí que puede ser recomendable. Si no, no es necesario. Los siguientes accesorios son las plataformas de aterrizaje o landing pads. La verdad es que yo he pensado muchas veces en comprarme uno, no cuestan mucho y tampoco ocupan mucho espacio o te hacen peso en la mochila. Lo que pasa es que hasta ahora no lo he visto tampoco indispensable. ¿Cuándo son útiles? Pues cuando no hay un espacio en el suelo para aterrizar, por ejemplo cuando el terreno es irregular o hay hierba alta. En ese caso se pone la plataforma encima y te hace un espacio bien planito para despegar y aterrizar. También se usa cuando hay mucho viento y es difícil aterrizar el dron en la mano o no se sabe cómo hacerlo. Como os decía, yo no lo he comprado porque normalmente cuando puedo aterrizo en el suelo y cuando no puedo aterrizo en la mano simplemente, con lo cual no lo veo del todo útil. Frecuencia de utilizo, pues todas las veces que queráis, entonces eso sí que puede compensar. Claro que también depende del tipo de dron, porque algunos drones no se pueden despegar o aterrizar desde la mano, entonces en ese caso es recomendable comprar uno. Por el aspecto de la compatibilidad hay que ver si el dron cabe en la plataforma o no, simplemente. Si no, hay que buscar un modelo más grande. Suscríbete al canal. Otro accesorio muy interesante es el parasol para el mando. A veces es indispensable porque a menudo cuando hay mucho sol, por ejemplo, no se ve la imagen del móvil. Hay varios modelos, no cuesta mucho y siendo un accesorio externo no da problemas normativos ni de peso. Lo único que hay que ver es la compatibilidad con el mando. Hay que buscar un modelo específico y el tamaño para que quepa el móvil. Y
¿Y qué tal los parasoles para la cámara del dron? Pues pueden ser útiles para evitar reflejos en la cámara y en el vídeo y en las fotos, pero también hay que considerar el aspecto aerodinámico, sobre todo cuando hay mucho viento, que va a hacer mucha resistencia, con lo cual necesita más potencia y consume más, y el aspecto normativo, porque puede superar la masa máxima al despegue, como siempre. Frecuencia de uso, pues lo puedes montar siempre que haya sol, entonces se puede usar mucho. Y compatibilidad, hay que buscar el que se adapte al dron y no puede ir sobre otros. Las correas para el mando, bueno, son muy útiles cuando tienes un mando bastante pesado o te desplazas mucho con él, para no llevarlo todo el rato en la mano. Lo llevas colgado y casi te olvidas de él. En principio casi todas llevan un mosquetón, con lo cual son compatibles con casi todos los mandos, pero hay que buscar los modelos específicos porque algunos mandos no llevan el agujero para engancharlas, entonces tienen que tener un adaptador específico. Aspectos normativos y de peso cero. Los protectores de hélices, pues sí, son útiles siempre que se vuele en interiores o que sean los primeros vuelos que se hacen con un dron. Y casi me olvido, también hay que usarlo cuando se vuela cerca de las personas. Por lo demás, es más lo que estorban de lo que aportan normalmente. Hay que considerar los aspectos aerodinámicos, por ejemplo, y también el peso, porque el dron pesa más y ofrece más resistencia al viento cuando lleva los guardahélices. Y también hay que considerar el aspecto normativo, que puede pasarse de categoría o de peso máximo al despegue. Los soportes de hélices, pues son muy prácticos cuando se guarda el dron en la mochila o en su estuche, para evitar que se te vayan las hélices para los lados y para todas partes. Normalmente cuestan poco, no tienen problemas normativos, solo de compatibilidad con los drones, porque claro, cada uno tiene su tamaño. Y también normalmente se pueden hacer con unas tiras de velcro. Yo, por ejemplo, tenía estas en casa y las uso para mi Mavic 2. Soporte de tablet o móvil, pues algunas veces es indispensable, porque si tienes una tablet o un móvil de un tamaño más grande del soporte del mando, o si el mando no tiene soporte, pues no te queda otra. Otras veces se puede usar, por ejemplo, para inclinar un poco más el mando para obtener una visibilidad mejor, entonces también puede ser útil. De todos modos, tampoco suelen costar mucho y son específicos para cada tipo de mando. Y por supuesto, hay que controlar las dimensiones para que se adapten al móvil o a la tablet. Frecuencia de uso, pues siempre que montes el móvil en el mando. Bolsas ignífugas para las baterías. ¿Para qué sirven? Pues para llevar las baterías bien protegidas cuando vamos de viaje, sobre todo en avión. Eso evita, por ejemplo, el derrame de los ácidos de la batería y posibles fuegos que se pueden originar por ello. Normalmente no suelen ser obligatorios, pero suelen ser recomendables cuando se viaja en avión. A veces depende de la compañía, pero es muy recomendable comprarlas. Cuestan muy poco y te evitan problemas. El tamaño depende del tamaño de las baterías, entonces por el aspecto de la compatibilidad hay que buscar las que se ajusten a tu dron. Por el aspecto de la frecuencia de uso depende de cuánto viajes, pero bueno, por lo poco que cuestan. Estuches, bolsos y mochilas, pues no hará falta que diga que son indispensables, a no ser que quieras llevarte el dron en la mano todo el rato. Pero ¿qué es lo más recomendable? Esto, un poco como todo, depende del uso que hagas de él. Lo que se busca normalmente de estos accesorios es que sean cómodos de llevar y protejan bien el dron. Yo, por ejemplo, uso una mochila de esas de las cámaras de fotos, parecida a esta, porque suelo llevar junto con el dron más cosas, como por ejemplo la cámara de fotos, y allí cabe todo. Y además los separadores se pueden mover para hacer los huecos como quiero. Así que puedo poner la cámara, las baterías del dron, el mando y el dron mismo en el
el mismo espacio. Los estuches son muy portables y protegen bien el dron porque los compartimentos son a medida y forrados de foam, pero por ejemplo los veo menos prácticos porque hay que llevarlos en la mano siempre y cuando te tienes que desplazar rápidamente, por ejemplo, son un poco incómodos. Las bolsas como estas de DJI son bastante más prácticas. Las puedes llevar siempre colgadas y es bastante fácil coger las cosas sin tener que apoyarlas en el suelo. En este sentido son mejores que las mochilas, porque las mochilas, claro, te las tienes que quitar y apoyarlas en el suelo para abrirlas. Estas también tienen sus separadores, aunque son fijos, y están bastante bien protegidas. Lo que pasa es que tienen muy poco espacio para poner accesorios extra. Si buscas la máxima protección para el dron, lo mejor son los maletines rígidos, que además tienen la ventaja de ser impermeables. Cada cosa tiene su hueco, entonces es más difícil que tengas sitio para poner accesorios de más. Pero bueno, te dan mucha seguridad porque están protegidos de golpes y también de la lluvia, por ejemplo. Lo único es que hay que buscar el estuche, mochila o lo que sea adapto para el dron. Cuidado con las medidas, entonces. Frecuencia de uso, pues siempre que transportes el dron, entonces muy alta. Soportes para cámara tipo GoPro o luces de relleno o lo que quieras. La verdad es que los drones de consumo con buenas cámaras no son necesarias otras cámaras, pero por ejemplo si quieres hacer un vídeo a 360 grados o poner una cámara adicional para grabar cosas desde diferentes ángulos, bueno, pueden ser útiles. Lo que pasa es que aquí viene el aspecto normativo a fastidiarnos. Normalmente las cámaras suelen ser pesadas y en la mayoría de los casos con ellas puestas el dron supera su peso máximo al despegue. Entonces, lo siento, pero por ejemplo en la mayoría de los DJI no se puede poner una cámara deportiva encima. En el aspecto del peso y de la aerodinámica, claro que todo lo que pones encima del dron causa cambios en la aerodinámica o en el peso de la aeronave. Claramente generan más resistencia al viento, más peso y más consumo de batería. Desde el punto de vista de la compatibilidad, claramente hay que buscar el que esté compatible con el dron porque son todos diferentes y la frecuencia de uso depende un poco del uso que hagas y de cuántas veces quieras poner una cámara encima de tu dron. En el caso del FPV, por ejemplo, casi siempre va una cámara encima para poder grabar. Soportes anticaída para la batería. La verdad es que no le veo la utilidad a este accesorio, que es una pieza de plástico que se pone encima de la batería para que no se suelte y no se caiga, porque normalmente cuando la batería se suelta y tiene la tendencia a caerse es porque o la has puesto mal, entonces normalmente la mayoría de los drones ni siquiera despegan, o está hinchada, entonces no hay que volar. Puede ser útil si la batería se hincha en vuelo y tiene la tendencia a soltarse, pero en principio es una cosa que muy difícilmente va a pasar, entonces no sé si merece la pena comprar una pieza más para una cosa que no debería pasar. Pesan muy poquito, entonces por ejemplo en el Mavic Mini se podría poner, en los otros drones de DJI habría que ver el peso máximo al despegue, pero creo que no. Cuestiones aerodinámicas, pues te va a influir muy poco. Frecuencia de uso, bueno, si lo compras es para usarlo siempre, me imagino. Recordaros siempre de chequear las baterías antes de ponerlas y que no estén hinchadas. Si están hinchadas hay que desecharlas. Nunca las uséis. Además de arriesgaros a perder el dron, podéis causar un incendio, por ejemplo. Luces LED para el dron. Estas sí que pueden ser un accesorio
accesorio bastante útil, sobre todo si volamos de noche y sobre todo para hacer que el dron sea más visible. También pueden ser útiles de día en este aspecto. Recordamos que en categoría abierta hay que volar básicamente a vista, sin embargo, como siempre, nos fastidia el aspecto normativo. Recordad que a partir del 1 de julio de 2022 para el vuelo nocturno es obligatoria una luz verde intermitente. Entonces, si el dron no la lleva, habría que añadirla. El problema es que a fastidiarnos siempre llega la masa máxima al despegue. En un Mavic Mini 2 no hay problemas porque el peso es menor y le puedes poner unos gramos más, pero en los otros drones, ¿qué pasa? Estas luces se pueden poner para iluminar lo que está delante del dron o, como os he dicho, para hacer que el dron sea más visible. Naturalmente, cuanto más aerodinámica sea la luz, mucho mejor, porque no va a tener mucha resistencia al viento. Son preferibles luces como esta que como esta. Frecuencia de uso, pues puede ser alta o baja dependiendo de cuánto voléis de noche, o si queréis que el dron sea más visible, pues habría que ponerlas siempre, entonces merece comprarlas. Una buena alternativa a las luces son las pegatinas fluorescentes. Estas no añaden casi peso a la aeronave y son mucho más aerodinámicas. Lo único es que se usan solo para el vuelo nocturno, de día no se ven. Cargadores externos rápidos, múltiples o de coche. Claramente, si tienes más baterías, un cargador múltiple es perfecto. Aunque normalmente carga las baterías en serie, es mucho más cómodo ponerlas todas juntas a cargar que tener que enchufarlas una a una al cargador. Entonces el cargador múltiple es casi indispensable. Un consejo es de usar solo cargadores originales de la marca. Me ha pasado por usar un cargador que no era de la marca de haber jodido un par de baterías. Por suerte DJI me las sustituyó y no hubo problemas, pero siempre es un fastidio. Un cargador rápido, pues yo por ejemplo no lo necesito porque es que normalmente tengo mis 3 baterías y no necesito más tiempo de vuelo. Pero puede ser que alguien lo necesite por trabajo, por ejemplo, para poder cargar las baterías mientras está volando con las otras baterías. Y claro, en ese caso es casi indispensable. Pero siempre depende de la frecuencia de uso. Cargador de coche, pues un poco lo mismo. Hay que tener encendido el coche todo el rato, entonces casi no merece comprarlo, pero sí merece si vas de viaje y en los desplazamientos puedes poner a cargar la batería y por lo menos volar un poco más. Frecuencia de uso, bueno, el cargador múltiple lo vas a usar siempre si tienes más de una batería. El cargador de coche solo para viajes y el cargador rápido, si lo tienes, claro que lo vas a usar. Compatibilidad, pues hay que comprar el cargador específico para cada dron. Hay cargadores que valen para todo, pero son más difíciles de usar y tienes que tener un adaptador para tu dron. Digamos que por un mal uso puedes joder la batería. Powerbanks, pues estos pueden ser unos accesorios muy útiles en el caso de que nos quedemos sin baterías. Son bastante prácticas porque puedes cargar la batería donde sea sin necesidad de enchufarse al coche o a cualquier tipo de enchufe. Pero hay que estar atentos a una serie de características para poder elegirlas. Por ejemplo, tienen que tener una capacidad en miliamperios por lo menos del doble que las baterías que vas a recargar con ellas. Luego hay que ver la velocidad de carga. Algunas son muy lentas y otras son muy rápidas. Hay que informarse antes de comprarlas. El número de puertos de carga también es importante. Cuanto más mejor, y cuantos más tipos también mejor, porque no sabemos luego los que vamos a necesitar. Al ser posible hay que elegir una con carga rápida siempre que el dispositivo que vamos a cargar
lo admita. Si vamos de viaje con ellas, también hay que considerar el factor de peso y de portabilidad. Hay algunas que son como maletines y con ellas puedes cargar un montón de dispositivos a la vez durante todo el día, pero claro, si tienes que ir de viaje son un poco incómodas. Pero si estás todo el día en el mismo sitio volando con tus drones, puede merecer la pena. Otras tienen paneles solares que son bastante útiles en los días de sol para recargar la power bank y recargar las baterías de forma continua. Es importante no comprarlas a ciegas. Hay que comparar, ver comentarios y posiblemente pedir consejos a quien sabe más o a quien ya tiene ese modelo. A veces, por ejemplo, ya se sabe que lo barato sale caro. Smart Controller, Crystal Sky o pantallas externas o tablets. Bueno, si tienes dinero suficiente, el Smart Controller es lo mejor que puedas comprar. Tiene una pantalla muy brillante, es compatible con muchos drones de DJI. Es un mando para controlarlos todos, sobre todo si tienes más modelos de la misma marca. Y además no tienes que estar montando el móvil en el mando todas las veces. Está listo para volar. ¿Y qué tal una Crystal Sky? Bueno, está hecha para volar drones. Normalmente tienes más brillo que un móvil y es una opción que está bastante bien. Lo que pasa es que siempre la tienes que acoplar al mando. Y las tablets, bueno, son mucho mejor que un móvil porque tienes una pantalla más grande y ves mucho mejor la escena. No cuestan muchísimo y la mayoría son compatibles. Lo que pasa es que tienen que ser suficientemente potentes. Entonces hay que mirar antes de comprarla la compatibilidad con la aplicación. Siempre hay que considerar que la pantalla tiene que ser muy brillante porque normalmente cuanto más grande menos se ve. Si no, hay que considerar comprar un parasol. Y claro, necesitan adaptadores para el mando. Si grabas fotos o vídeos, es indispensable que compres un kit de limpieza para la cámara. Hay muchos más o menos completos y claro, cuantas más cosas mejor, ya que no cuestan un patrimonio. De todos modos, es importante que tengan por lo menos un paño para limpiar las varias gotas de agua y un soplador de aire y un pincel para quitar el polvo. Frecuencia de uso, pues siempre que aterrices el dron deberías limpiar la cámara, pero bueno, no siempre es posible. De todos modos, es recomendable hacerlo siempre al final de cada día de trabajo o antes de empezar el día de vuelos. Luego, claramente, si llueve o hay polvo en el aire, por ejemplo, hay que limpiar la cámara después de cada vuelo. Además, es aconsejable comprarse un pincel para limpiar todo el dron en general. Beeper o localizadores GPS. ¿Qué es un beeper? Es un accesorio que puedes montar y que empieza a sonar en caso de caída del dron para que lo puedas localizar mejor. El localizador GPS pues es básicamente lo que dice el nombre, un aparato para localizar el dron en caso de caída, pérdida o robo a través del GPS. El localizador hay que montarlo en el dron y encenderlo básicamente, y va conectado con una app en el teléfono normalmente y sirve para saber la posición exacta del dron en cada momento. Hay que tener en cuenta que los drones de DJI ya lo llevan en la aplicación y te dicen el punto donde está en ese momento, así que el localizador puede ser útil como ulterior seguridad, pero tampoco es indispensable. El beeper sí que puede ser muy útil en ciertas situaciones cuando no tienes GPS o cuando el dron se cae en zonas de difícil acceso o donde no se ve. El beeper tiene su batería y su sonido es muy fuerte y se oye a varios kilómetros probablemente de distancia, así que puedes encontrar el dron más fácilmente. ¿Estos dispositivos son útiles o inútiles? Bueno, esto depende. Hay que tener en cuenta que los drones están hechos para volar y no para caerse, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, como todas las medidas que se toman por si acaso, su utilidad es discrecional. Aspectos normativos, el del peso máximo al despegue, y problemas
problemas aerodinámicos, bueno, suelen ser pequeños y no suelen dar problemas. Por el aspecto de la compatibilidad se necesitan soportes que sean compatibles con el dron. Si tienes un dron FPV, el beeper y el rastreador GPS son casi obligatorios porque básicamente sin ellos te puedes quedar sin el dron. Las palancas para el mando, ¿son útiles o no son útiles? Bueno, son útiles además que para tunear el dron. Por si las originales te resultan incómodas, entonces sí que puedes probar otras, o para comprarse unas más altas que te dan más precisión en el vuelo. Si no, en realidad no sirven para nada. Aspectos normativos: cero, frecuencia de uso muy alta. ¿Merece comprárselas? Pues solo si te resultan incómodas las que vienen con el dron. Los protectores para las palancas del mando pueden ser útiles si quieres dejar las palancas montadas en el caso de que se desmonten, o si tienes un mando con las palancas fijas para evitar de tener que calibrarlo todas las veces, porque a lo mejor al guardarlo se quedan las palancas en una mala posición y puede que el mando tenga problemas después. Extensores de señal o antenas Yagi. En realidad no está probado que sean realmente efectivos, entonces yo creo que son un accesorio inútil, más cuando por ley no puedes ir más allá del alcance visual y normalmente la señal de los drones llega a mucho más que eso. Pueden ser útiles a lo mejor para mejorar un poco la señal de los drones con wifi, y a lo mejor si tienes los permisos para trabajar en BVLOS más allá del alcance visual. Parece que son compatibles con todos los dispositivos, entonces con eso no hay problemas. Protectores antipolvo para los motores. Son unas plaquitas que se ponen en los motores para que no entre el polvo durante el vuelo. Yo no las aconsejaría, visto que el dron está diseñado apósitamente para volar sin ellas. Si tienen agujeros para que circule el aire, estarán hechos para algo. Si le pones una tapa, probablemente lo que hace es calentarse más. Además, si están mal montados, pueden crear problemas durante el vuelo y añaden algo de peso al motor. Prácticamente no sirven para nada. Flotadores. Este es un accesorio que en mi opinión tiene más desventajas que ventajas. También es un accesorio que se usa solo por si acaso, entonces no es indispensable. Como ya he dicho, hay que considerar que los drones no están hechos para caerse. Además, puede que el mismo flotador provoque un accidente. Una cosa como esta tan grande, si es verdad que no provoca muchos problemas de peso, porque al final es foam y no pesa mucho, da un montón de problemas aerodinámicos, sobre todo si, como casi siempre en el mar, hay bastante viento. Esto puede hacer que el dron sea mucho más inestable y aumenta la resistencia aerodinámica, y si no calculas bien la batería que te queda para volver al punto de origen, puede hacer que el dron se te caiga en el agua. O sea que el mismo accesorio que debería hacer que el dron se salve, te lo hace precipitar. Además, si se cae en un lago o en una piscina donde el agua está calmada, puede que se quede boca arriba, pero cuando hay más oleaje lo más probable es que el flotador haga que el dron se ponga boca abajo. Por lo menos hay que buscar unos flotadores que sean bastante más anchos que el dron, porque si son más estrechos tienen la tendencia a hacerlo volcar. La ventaja es que por lo menos si se te cae el dron lo recuperas y al menos puedes usar el que refresh. Pero vamos, si no vuelas mucho encima del agua no tiene mucho sentido comprarlos. Por el aspecto normativo aumentan bastante el peso de la aeronave, entonces es muy probable que superen la masa máxima al despegue. Paracaídas.
El paracaídas es una cosa que en sí no es útil, pero en muchos casos es obligatorio, por ejemplo, para volar por encima de ciudades con drones de cierto peso. Es un dispositivo que hace que se supere en la mayoría de los casos la masa total al despegue, pero está aceptado por AESA como dispositivo de mitigación de impacto o de riesgo. Vamos, que si no lo necesitas por trabajo o por otras exigencias, yo no lo pondría. Además está el tema de la resistencia aerodinámica, que una cosa puesta encima del dron claramente hace resistencia. ¿Funcionan? Bueno, hay algunos que sobre el mismo modelo dicen que sí y otros que no, pero supongo que dependerá del modelo. Yo no lo he probado y no lo voy a probar, pero siempre se puede leer comentarios, ver vídeos, etc. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Si tienes algo que decirme, déjamelo en un comentario. Arrivederci.